Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la Sociedad Chilena por la invitación. Muchas gracias a SISEC también. Vamos a hablar sobre resonancia de estrés. ¿En qué estamos? Para saber en dónde estamos, también hay que saber de dónde venimos. Entonces, he tratado de resumir brevemente la historia, que es relativamente reciente, de la resonancia cardíaca de estrés. Vale. Los primeros estudios clínicos que se hicieron no aleatorizados para demostrar que se podía utilizar la resonancia de estrés para detectar isquemia se empezaron a hacer en la época de los finales de los 90. En los años 2000, los centros pioneros en resonancia, como el Brompton de Inglaterra, ya hacían resonancia cardíaca de estrés de manera habitual. Y entre el año 2008 y 2013 surgen 3 estudios que comentaremos, multicéntricos aleatorizados, 2 de ellos, donde se demostraba que la resonancia era muy precisa, con una sensibilidad y especificidad muy alta para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Y tanto es así que ya se empezaron a incluir en las guías. Y desde el año 2010 en adelante, lo único que hay son mejoras en la técnica. Estas son las distintas guías en las que se ha ido publicando la indicación de cuál es el papel de la resonancia de estrés en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. En todas ellas, desde el 12-19 hasta estas últimas que también ha comentado el doctor de 2021, la resonancia prevalece con una indicación en pacientes con probabilidad pretest intermedia alta, ¿vale? Ahí es cuando hay que ir a un estudio funcional. No vamos a entrar, porque no hay tiempo, en cómo se calcula la probabilidad pretest, que me parece bastante lamentable, no se ha dicho. ¿Vale? No es factores de riesgo cardiovascular, es disnea si no, dolor torácico si no, hombre, mujer y edad. Cometemos eso y no sale la probabilidad. Vale. Este es el mundo ideal de las guías, este es el mundo real. Y en el mundo real, como ya se ha dicho, tenemos muchas dificultades. Y unas dificultades que se recogen en este documento del año 2021 es que la mayoría de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias van por dolor, se vuelven a casa con dolor y no sabemos qué les ha pasado. Y es aquí donde intento decir a mis colegas cardiólogos que tenemos que ser auténticos expertos en dolor torácico, que no vale con decir este paciente no tiene nada de corazón, venga, que le trate de urgencias. No, yo creo que sabemos mucho de dolor torácico y podemos orientar al paciente, o sea, ir un poquito más allá de una detección precoz del síndrome coronario agudo. Vale, ya en el año 2010 tuve la suerte de trabajar con el doctor Bastarrica, dediqué 10 años de mi vida en la Universidad de Navarra y publicamos la utilidad de la resonancia en el dolor torácico agudo. No digo que se haga en dolor torácico agudo, como también hay discrepancias en las guías sobre si utilizar el CT o no. Pero en cada centro específico habrá que utilizar aquello que sepamos mejor utilizar. Entonces, comentando en la charla anterior, que me pareció excelente, si tuviera el doctor Bastarrica en mi clínica, estoy claro que ese TAC coronario en el dolor torácico agudo probablemente me sea eficaz y me salve tiempo. Entonces, es muy importante saber de las armas de las que dispones. Bueno, nosotros, sin más, demostramos que se podía estudiar en ese tipo de contextos y traía esta diapositiva para decir que las secuencias oro, las secuencias de referencia que tenemos que utilizar en resonancia en este contexto es la perfusión y el realce tardío. Y ahora además hay mapas y además hay perfusión cuantitativa, etcétera. Porque nos va a servir para diagnosticar no solo pacientes con enfermedad coronaria, sino toda esta miscelánea de pacientes que tienen anocas, minocas, síndrome X, etcétera. Aquí les muestro una miocarditis y este es un caso muy espectacular que tuvimos en el año 2009 en la Clínica Universidad de Navarra, donde el paciente había tenido una arteria circunfleja obstruida, se le dilató y el paciente volvió a tener dolor torácico. Como no elevó troponinas, le mandaron a resonancia. Por protocolo, tanto el doctor Bastarrica como yo utilizamos este tipo de secuencias que son muy rápidas, secuencias LAVA después de administrar gadolinio y vimos que el paciente tenía un trombo. Posteriormente se confirmó mediante TC. No digo que hagan lavas para ver trombos, sino que utilicen las secuencias que tienen para ver todo el tórax y el diagnóstico probablemente está ahí. Muy bien. Una perspectiva en el tiempo. Ya en el año 2010 tuve la suerte que el doctor García Fernández
me invitase a Madrid a dar una charla. En aquel entonces en España la resonancia estaba en sus estadios iniciales y en aquel momento en España, igual que ahora en Chile, solo teníamos o dipiridamol, que ahora ya no tenemos, o adenosina, ¿vale? Entonces no teníamos el famoso regadenoson, que nos ha simplificado mucho la vida. En ese momento, me acuerdo cuando salía a la escena, el moderador dijo: cuidado con lo que os va a hablar, porque todavía no estaba incluida en las líneas guías de práctica clínica, ¿no? Entonces todavía la gente era recelosa de utilizar esta técnica. Vale. En el año 2008, Suiter, que es un suizo que ha publicado dos ensayos multicéntricos grandes, en el 2001, en el 8 y en el 13, el EMAR Impact 1 y el EMAR Impact 2, en este demuestra que o es la resonancia superior al SPECT o por lo menos igual, ¿vale? Y con una serie relativamente grande de pacientes con distintas máquinas y con distintos softwares, ¿vale? Entonces, este es un estudio bastante consistente. En aquel entonces, en ese congreso, mostré este caso, año 2009, paciente con diabetes mellitus, múltiples factores de riesgo cardiovascular, y su doctora, que es especialista en cardiopatía isquémica, decía hacer una resonancia de estrés. No tenía síntomas, sospechaba isquemia silente. No me digan ustedes por qué. Pues yo creo que ustedes saben que aquí vemos un infarto subendocárdico, aquí también, y que estos trastornos de contractilidad por eco son mucho más difíciles de ver que por resonancia. Vale. Voy a ver si paso aquí. Vale, van a correr mucho mejor los vídeos ahora. En esta misma resonancia lo que vemos con este tipo de secuencias que teníamos entonces son secuencias de perfusión de primer paso. Vemos un defecto de perfusión claro aquí, otro defecto de perfusión claro aquí y otro defecto de perfusión claro aquí, afectadas de A y circunfleja. Pero como entonces estábamos aprendiendo, haciéndonos el ojo a la estimación visual de a ver si realmente es solo un defecto o no, por un estudio que había hecho Alicia Meceira y su grupo, también hacíamos contractilidad rápida mediante secuencias TAPAD. Entonces vimos también que tenía trastornos de la contractilidad allí. Ahora, como la técnica está muy establecida y hay unos criterios diagnósticos claros que luego se los puedo contar, no utilizamos contractilidad durante la infusión del vasodilatador, porque quita tiempo y no aporta. Solo hay defecto de contractilidad cuando el defecto de perfusión es muy severo. Si no, el vasodilatador no da trastorno de contractilidad. Muy bien, y esas fueron las conclusiones del año 2010, que básicamente era una técnica muy buena con una resolución espacial excelente. Posteriormente vino un estudio en el año 2012, unicéntrico de Leeds, del señor que está ahí, de Greenwood, donde esto cambió el panorama en el Reino Unido y hizo que prácticamente casi todos los centros hicieran resonancia de estrés en vez de SPECT. Él demostraba en un estudio concienzudo que la resonancia, debido sobre todo a su mejor resolución espacial, tenía una sensibilidad y especificidad mucho mejor que el SPECT, ¿vale? Y posteriormente ha habido una gran cantidad de estudios que nos han confirmado estos hallazgos. Sin embargo, lo que aquí les quiero decir es que esos estudios estaban comparando función coronaria versus anatomía coronaria. Y lo que nosotros queremos para validar la técnica es ver función de la arteria versus perfusión coronaria. Y estos son los estudios que vendrán luego. En aquel entonces ya había salido la primera fase del registro europeo de resonancia. La primera fase fue un estudio alemán. En Alemania, en honor al doctor Rodrigo Hernández, se hace un montón de resoestrés. Y nosotros nos adherimos a la segunda fase. En esta fase, fíjense ustedes, en el año 2013, si no lo digo mal, el 37% de los estudios que se hacían de resonancia eran de estrés, y eso ha ido en incremento en los países de Europa y en las regiones de Europa donde se utiliza esta técnica. Nosotros, junto con otro centro de Barcelona, participamos en ese estudio y utilizamos los datos de ese estudio para hacer pequeñas publicaciones. Una pequeña publicación que hicimos fue en Anales Mexicanos, donde vimos que además de tener una buena sensibilidad y especificidad, también era un marcador de riesgo a largo plazo, un marcador de MACES, ¿vale? Y esto, a la vez que salió este artículo, muchos artículos lo han corroborado, que la presencia de estrés severo, 2 o más segmentos, o sea, más de dos segmentos, y realce tardío y/o, eso me condiciona mi futuro, ¿vale? Muy bien.
Posteriormente aparecieron distintos estudios en los que comparaban la resonancia versus el FFR. Entonces, en este metaanálisis de 2027 vemos cómo la línea amarilla es la de la resonancia, que junto con el PET, que es capaz de hacer una cuantificación absoluta, probablemente es lo que más se acerca al FFR o al revés. El FFR, porque estamos viendo realmente cosas distintas. Una cosa es la perfusión miocárdica y otra cosa es la reserva de flujo fraccional, pero digamos que es lo que más se parece desde el punto de vista científico. Muy bien. Y ahora les voy a ir poniendo 2 o 3 cositas que nos han ayudado mucho en nuestra práctica clínica habitual. La primera, cuando empezábamos a hacer resonancia, teníamos que hacer un agujero en la pared porque la mayoría de los infusores de fármaco para infundir adenosina no son compatibles con la resonancia, con lo cual tienes que tirar un cable hasta el paciente, vasodilatar al paciente, la adenosina da síntomas siempre, el paciente tenía disconfort, toma de tensión, 6 minutos de perfusión de fármaco, etcétera. Y esto pasaba lo mismo con el depiridamol. Con el regadenoson, que está disponible en Europa, ya sé que ustedes todavía no lo tienen, pero no pierden la esperanza, esto nos ha mejorado muchísimo las cosas. Yo ahora puedo hacer resonancia en centros no muy grandes, porque el regadenoson es muy, muy seguro y es un bolo y depende de Gorka, luego les enseñaré el protocolo, entre los 90 segundos después y el minuto alcanza el pico de vasodilatación y ahí tiras la secuencia de resonancia, de perfusión de primer paso, ¿vale? Al hilo de esto, nosotros seguimos analizando nuestra serie y se nos ocurrió mirar qué pasaba con los pacientes ancianos, si era segura la técnica o no. Entonces, lo que vimos es que la presencia de hipoperfusión modulada grave detectada mediante RMC en ancianos predecía eventos y además que los eventos que sufría, digamos, los efectos secundarios de los ancianos con adenosina, son pacientes mayores de 70 años, eran muy bajitos. O sea, tuvimos 3 bloqueos, que os recordar, transitorios. Entonces, hasta ahí. Les he dicho que desde que aparecen los ensayos clínicos un input grande es que tenemos regadenoson. El siguiente, este tipo de secuencias. Corrección de movimiento. Yo aquí, pues a veces había que dejarse el ojo. No todas las secuencias con corrección de movimiento son así de bonitos porque hay artefactos y hay que entrenar el ojo a ver el defecto de perfusión, pero con perdón, esto es muchísimo más sencillo que el SPECT, ¿vale? Este defecto de perfusión es clarísimo, ¿vale? Si me detengo un minuto, tienes que ver un defecto que sea más allá de una línea de Rimmel, suelo decir yo, que sea grueso, 2-3 milímetros, persistente en el tiempo, que dura más de 5 o 6 latidos. Si van ustedes al ischemia trial, a las bases del ischemia trial y cómo decían a los centros participantes que había que medir el defecto de perfusión, ahí está muy bien explicado y si no se lo puedo pasar a quien quiera. Que está muy bien explicado cómo saber si un defecto de perfusión es un defecto de perfusión de verdad. Y si tienes dudas, para eso hacemos normalmente las de estrés, las de reposo. Estrés y reposo. El reposo es por si quieres cuantificar y para ver si ese defecto de perfusión es real. Muy bien. Tercer hito que nos ha ayudado mucho, la cantidad de softwares que hay, algunos gratuitos, para el postprocesado de nuestras imágenes. Esto nos ha ayudado muchísimo. La cuantificación automática de los volúmenes nos ha ayudado muchísimo. Y todo el tema de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas secuencias. Con lo cual, en el año 2024, las últimas guías europeas de síndrome coronario crónico, ¿dónde está la resonancia? Pues en el mismo sitio. High, moderate. Aquí la tienen. Muy bien. Y este es el último estudio que hemos publicado con la serie que les he dicho de 333 pacientes y aunque rompe un poquito la unidad de la charla, les lo he traído porque es muy interesante. Quisimos reproducir un estudio del año 2012 de un americano, de Murty, si no recuerdo mal, un circulation, casi 2.000 pacientes, donde él decía que los diabéticos, si no tenían isquemia con PET, tenían el mismo pronóstico que uno diabético. O sea, que todo esto que nos hemos creado en las guías de si dura 5 años, 10 años, 20 años, vale, está muy bien para las guías europeas,
pero realmente lo que importa es si tengo isquemia o no tengo isquemia. Y quisimos reproducir eso y tuvimos la suerte que con 333 pacientes nosotros encontramos los mismos hallazgos, ¿vale? Y esto ha sido motivo de publicación y motivo también de tesis doctoral, ¿vale? Lo que vimos es que los pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular sin isquemia presentan un pronóstico más favorable que los sujetos no diabéticos con alta prevalencia de enfermedad coronaria obstructiva e isquémica. O sea, ese concepto que a mí me enseñaron de pequeñito, perdón, no de pequeñito, cuando estaba en la universidad, de que diabetes igual a infarto o acabas pasado un infarto, mentira, ¿vale? ¿Qué hacemos hoy en día? Si quisiera hacer una síntesis, utilizaría esto. En los pacientes mayores de 65 años, donde voy a tener más calcio, donde voy a tener frecuencias cardíacas más probablemente NFA, etcétera, etcétera, vamos a ir a hacer estudios de valoración funcional. Y en los otros pacientes, el TAC, ¿vale? Gorka tiene publicado su protocolo, que lo pueden ver ahí, y las guías de práctica internacional de resonancia nos enseñan los protocolos de cómo hacerlo y de cómo informarlo, y son muy minuciosas. Vale, y les traigo un caso de la semana pasada, un paciente de 71 años, de edad avanzada, con estas historias ventriculares frecuentes, bypass y disnea. Cuando teníamos estas historias ventriculares frecuentes para las secuencias de cine en resonancia suelen ser una petardada, con perdón, o un dolor de muelas. Entonces, ¿qué le hice a esa paciente cuando vino a la resonancia? Cuando empezó con las secuencias cines, como sabía que iba luego a regadenoson, le puse una atropina a ver si era frecuencia cardíaca dependiente. Y esto a veces me ha salido bien. En ese paciente no me salió bien, siguió haciendo muchas estas historias. Y este fue el protocolo que hice, es decir, no seguí el protocolo que les he mostrado porque a veces los protocolos están para utilizarlos y otras veces hay que hacer modificaciones. Si se fijan, hice 4 y 2 cámaras y luego ya hice la perfusión. ¿Con qué idea? Con la idea de obtener luego el eje corto lo más reproducible posible, porque con la adenosina voy a tener una taquicardización permanente que me dura varios minutos y la adquisición del eje corto va a ser, valga la redundancia, más corta en el tiempo, y probablemente con esa aceleración de la frecuencia tenga menos estas historias ventriculares. Y bueno, con la atropina ya conseguimos con unas secuencias de adquisición eliminando las arritmias que las imágenes de 4 y 2 cámaras fueran muy buenas. Esto es el defecto de perfusión que vimos con las secuencias de corrección de movimiento, lo pueden ver sobre todo aquí, es muy claro en territorio de DA. ¿Vale? Luego lo vamos a comparar con el realce, cuando tienen claro el defecto. No hace falta hacer reposo, pero esto ya tendrían que analizar unos 50 casos más o menos, 50, 40 casos para saber sus artefactos. Esta es la función, que quedó bastante aceptable. La acabo de analizar ahora, ya me pueden perdonar, 40%, ¿vale? Y con una leve dilatación, 104 mililitros por metro cuadrado. Esto es el realce tardío, muy bonito. Una escala inferior, y entonces si el defecto de perfusión no va más allá de la escala, no es un defecto de perfusión, lo que me está diciendo es que ahí tengo un infarto. Y aquí abajo les pongo el defecto de perfusión para que vean que en el territorio de aquí probablemente lo que estoy viendo es el infarto, pero en el territorio de septo y cara anterior lo que estoy viendo es que este paciente que tiene un bypass tiene isquemia en el territorio de la descendente anterior, y ese defecto es un defecto severo, ¿vale? Muy bien, ¿cuál es el futuro? El futuro, cuando aparece un paper en la SMR, pues ya es que la cosa se está poniendo seria. Y en agosto de 2025, esto está todavía sin publicar, a Head Sprint, salió cómo se derivarían a hacer los estudios para aquellos que tienen la suerte de estar en protocolos de investigación para cuantificación de la perfusión miocárdica con resonancia. Vale, el doctor Bastarrica, que ha tenido la suerte de participar en esos ensayos, me ha cedido estas imágenes y como veis cambia un poquito el protocolo para asegurarse de que la reserva de flujo coronario o miocárdico en este caso, esté bien hecha. Vale, no me detengo más. Este es el caso que él muestra. Verán un defecto de perfusión extenso en la cara anterior, como en reposo no hay defecto de perfusión. Esto es el mapa de perfusión, donde vemos en mililitro minutogramo cuál es la perfusión de cada segmento, y estos son los mapas de color
que nos saca la máquina. ¿Cuál es la idea de esto? Que no tengamos que entrenar a nuestro ojo, que es bastante sencillo, para dar un diagnóstico y que el diagnóstico directamente nos lo dé la máquina. Todo esto tiene un montón de complicaciones, está en fase de investigación y tiene muchísimos artefactos, así que todo con cautela. De hecho, en el mismo documento ellos lo dicen ahí. Este documento no dice indicaciones, dice cómo habría que hacerlo para estandarizarnos y llegar posteriormente a un documento de indicaciones. Bueno, si no lo creo mal, hemos llegado al final. Entonces, la resonancia para el estudio del dolor torácico es una técnica de referencia. Es una técnica muy segura y con una excelente resolución espacial. Y para mí lo más importante es esto, que es precisa y reproducible. Eso es todo. Muchas gracias.